bien poco comprensible. Bien, vamos a cambiar completamente de tema porque preocupación genera la propagación, según una revista internacional de Gran Bretaña, de hecho, sobre un parásito, el anisakis, que fue encontrado en una persona en Portugal tras consumir sushi, pero principalmente la preocupación que se genera constantemente por el tratamiento de mariscos, pescados crudos. Vamos a estar conversando sobre ese tema, también sobre las fiscalizaciones que se generan. Ya estamos a esta hora junto al Seremi de Salud, Carlos Aranda. Seremi, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. A ver, genera preocupación este tipo de parásitos por los efectos que puede tener y principalmente porque en este caso, que fue revisado por una revista británica, se dio en una persona que había consumido sushi, un alimento que se ha hecho muy popular en los últimos años y que de alguna manera uno no se preocupa de que vaya a pasar eso. ¿Cuál es la mirada que tiene primero con respecto a este tipo de casos y también si ha habido evidencia aquí en nuestro país? Claro, bueno, nosotros tenemos en nuestra normativa y en nuestra fiscalización incorporado el tema del anisakis como un problema de enfermedad alimentaria, de intoxicación alimentaria. Está en la norma de siempre, ¿ya? Tenemos registrado en la región metropolitana 2 casos durante 5 años. En 5 años ha habido 2 casos de la presencia de este parásito. Exactamente. Por lo tanto, es muy frecuente, pero es difícil identificarlo. Yo le voy a decir que yo tengo una tía que le gusta cocinar mucho los pescados. Le estábamos comentando eso y ella me dijo que ella a veces cuando abría los pescados, cocina para una familia grande. Había encontrado unos gusanitos blancos como de 2 centímetros que se movían en la claro, pecera esto del es pescado crudo. Antes de pescado crudo, ¿ya? Pero lo estaba preparando, pescado crudo, ahí está. Es decir, yo creo que mucha gente debe saber que a veces aparece un gusano blanco, es el anisakis. ¿Ya? Y por supuesto, cuando eso aparece, la gente desecha el producto inmediatamente. Claro, ¿ya? aquí hay un problema, por lo que me comentaban a mí, hay un tema desde el origen, no desde la cadena de frío, por ejemplo, que se genera con el producto del pescado crudo, o el producto crudo en este caso, sino más bien con el golpe de frío que se tiene que realizar con el pescado para que el anisakis no esté. Yo creo que es bueno entenderlo. Mira, el anisakis es un parásito habitual de los peces, ¿ya? Del mar, ¿ya? No de los mariscos, de los peces. Y se encuentra una proporción bastante importante en distintas regiones, especialmente en las costas de Europa, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, el procedimiento que se ha establecido para evitar este parásito, ¿ya? Es congelarlo a menos de 20 grados durante 4 días al menos. Con eso se matan las larvas. Ese es el golpe de frío. Ese es el golpe de frío, pero no un golpe, sino que es un tiempo prolongado, ¿ya? También se habla de un golpe porque algunos autores dicen que estaría con 5 minutos durante 31 grados bajo cero, lo cual es difícil de lograr normalmente, ¿ya? Pero si eso no ocurre, que habitualmente no ocurre en Chile este procedimiento, pero sería bueno que las personas que venden el pescado lo introdujeran, es que hay que cocerlo durante 10 minutos sobre 60 grados Celsius. Ahí estamos hablando. Con eso también se eliminan las larvas. Estamos hablando, digamos, de los dos extremos, desde el frío hasta el calor, con la cocción del producto, en este caso el pescado. Claro, lo que ocurre es que hay algunos países que les gusta consumir los pescados crudos, ¿ya? O sea, comen crudo y en ese caso es el procedimiento, no van a calentarlo, no lo van a cocinar. Por eso lo quiero llevar a ese punto. Estábamos hablando del sushi como un producto que ha sido bastante popular, que se consume bastante y donde efectivamente se utiliza el pescado crudo. ¿Cuáles son las medidas que, yo sé, las distintas Seremi han llevado a cabo con aquellos que producen sushi, no solamente desde el tratamiento en la tabla cuando se genera este producto, sino más bien con la materia prima que llega? Bueno, nuestra recomendación general en Chile es que pescado y marisco deben ser cocinados, deben ser calentados por un tiempo determinado. Esa es nuestra recomendación, nunca crudos. Claro, para evitar un 100%. Nunca crudo, esa es la mayor seguridad. Ahora, hay algunos sushis que son calentados, digamos que tiene sushi tempura, por ejemplo, que algunas condiciones cumple con este requisito, pero sí, como es legal también venderlo crudo, es una opción, aunque hay riesgo. Recomendamos siempre hacerlo en un lugar que esté autorizado sanitariamente.
tiene que tener autorización sanitaria, porque ahí se toman las medidas de resguardo, de control sanitario, de control de la temperatura, de evitar la contaminación cruzada, de cómo se guarda esto a temperaturas adecuadas durante largo o corto tiempo, cómo se elabora, el sitio donde se hace. Claro, porque en ese caso para el cliente puede ser más obvio cuando ve las condiciones sanitarias del local, pero en el tema del anisaki que estamos en base a esta entrevista es más complejo porque aquí viene desde el origen del producto. Viene, claro. Viene el anisaki, viene el pez, no es una contaminación que ocurra a posteriores. Claro. ¿Ya? Así que, bueno, por eso son estas recomendaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos ayudaría a evitar este problema? ¿Ya? Y entonces le estaba diciendo que siempre hay que consumir en lugares autorizados. Y a propósito de esto, entonces nos preocupó de visitar las ferias libres, cerca de 300 ferias libres en Santiago, en la región metropolitana, y hay puestos móviles en que venden pescado y mariscos, que es lo que fiscalizamos hoy día, para ver si cumplían con las condiciones sanitarias. ¿Cuál fue el balance ahí? El balance es que un 11% de los recintos tienen algún problema sanitario y tienen sumario sanitario. Pero hoy día visitamos 2, uno hicimos un sumario, en el otro no hicimos sumario. ¿Ya? Pero yo quiero llevarlo también a tener muy claro que estos puestos móviles de la feria no pueden elaborar productos, no pueden elaborar sushi, no pueden elaborar otros productos pescados a público. No tienen las condiciones que tienen los restaurantes para que producir esto, porque al producir estos productos se va a producir la contaminación. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que tener para tenerlo bien claro, para no preferir entonces estos productos que se hacen en la vía pública? Bueno, ellos solamente pueden expender pescado y mariscos, no elaborarlos. Para elaborarlos se requiere un recinto que tenga áreas sucias, áreas limpias, que exista agua caliente, agua fría, que haya la infraestructura adecuada y que exista la refrigeración adecuada. Nosotros sabemos que en la Feria Libre, por ejemplo, la refrigeración se mantiene con hielo seco. Están permanentemente poniéndole hielo. No, tiene que haber una capacidad de refrigeración, tiene que conocerse el origen. Por eso que los restaurantes tienen exigencias mayores para elaborar los productos. Estos locales de la Feria Libre nunca tienen esa autorización porque no cumplen con estos requisitos. Y hoy día encontramos, por ejemplo, que los estanques de agua que había no tenían un recipiente para el agua que estaba usada ya. Ya recibir el agua que esté ya contaminada, donde se lavan las manos. El agua sucia. El agua sucia no lo tenían. Además que la persona que estaba vendiendo el pescado tenía anillo y tenía argollas y cosas en las manos. Eso no puede ser. Además ellos tienen que usar una cofia, que es un gorro, un tapapelo. Tampoco lo tenían. Y son cosas básicas también ¿Por qué? De la Porque exigencia sanitaria. Es básico porque si no se produce una contaminación. Claro, hay también manipulación de monedas, de billetes. Y eso es súper peligroso. Yo lo he visto a veces en la feria, cuando uno va a la feria, que el mismo señor que te vende el pescado te recibe el dinero. Y es una contaminación cruzada y es una grave irregularidad. Si eso ocurre, nosotros hacemos los sumarios. Es lo que ocurrió hoy día. Un local tenía todos estos problemas, el otro tenía menos problemas, siguió funcionando y está ocurriendo el sumario, está en proceso en estos momentos. Así que yo creo que esas recomendaciones de comprar en lugares autorizados, de siempre tratar de consumir productos que sean cocidos, de fijarse en las condiciones que tiene, si hay autorización sanitaria, nunca se pueden vender pescado o marisco en lugar que no tenga autorización sanitaria. ¿Cómo uno, y para ir cerrando también, puede darse cuenta que hay una autorización sanitaria? Porque la pide. Es un documento que tiene que estar disponible para la persona. Pero tiene que estar a la vista también. No necesariamente. No necesariamente. Pero uno la puede pedir, exactamente. Pero obviamente tú la puedes pedir. Además, los encargados de la feria se preocupan de que su carro esté todo en orden, ¿ya? Pero también hemos dicho cuáles son las recomendaciones porque esto puede ocurrir y a pesar de eso puede haber problemas. ¿Cuáles son los elementos que la persona se puede fijar para saber que el producto está en buenas condiciones? Los mariscos están vivos, se mueven. Claro. Y ojo, porque a veces están muy congelados, no se mueven, pero uno puede observar que tienen algún movimiento. Ese es un requisito. Y los pescados tienen que tener las agallas rojas, granate, la piel consistente, firme, las agallas firmes, ¿ya? Tienen que tener un olor que no es desagradable, que no es agrio, los ojos están vidriosos. Con esas características, a pesar de que tengan todas las autorizaciones, si la persona encuentra que no sean esas características que nosotros llamamos organolépticas, ¿eh? Que la visión, el olfato, el tacto,
quiere decir que no debe consumir ese pescado si hay duda, y en ese caso también puede recurrir al Seremi de Salud para hacer las denuncias a su página web, etcétera. Bien. Seremi Carlos Aranda, muchísimas gracias por acompañarnos. La recomendación también, hablábamos del tema del anisakis, un parásito que es peligroso, pero que existe y que de alguna manera desde el centro, desde el origen, tiene que uno... Yo quería decir algo, sí, no hay un riesgo mayor de anisakis. No dejen de consumir porque no hay un riesgo mayor del que había antes de este anuncio de algo que ocurrió en Europa. No hay una señal de alerta. No hay una cosa diferente, las mismas medidas. ¿Ya? Las medidas que siempre se han aplicado con respecto a las mismas medidas, más los cuidados que le estamos entregando, por lo tanto pueden consumir los productos bajo esas condiciones sin problema en Chile. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.